Buenas tardes, amigas y amigos de la Casa Amarillo Sello Octavio Paz. Nos encontramos en el estudio Árbol Adentro, que alberga la medalla del Premio Nobel de Literatura 1990, que fue concedida al mexicano Octavio Paz. En esta casona del siglo XVIII contamos no solamente con el legado patrimonial de nuestro Premio Nobel, sino también con el patrimonio de su esposa, la artista plástica Marie José Traminé. A nombre del Gobierno de la Ciudad de México y del DIF Ciudad de México, la institución albacea de este legado literario y cultural, y por supuesto de su directora, la licenciada Beatriz Rojas Martínez, y del mío propio, les damos la más cordial bienvenida a este aniversario al poeta Roque Dalton, a 90 años de su aniversario de natalicio y 50 del aniversario de su fallecimiento. En este proyecto también colabora la Secretaría de Cultura Federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Dentro de las actividades que hemos preparado para este homenaje al gran poeta latinoamericano Roque Dalton, se encuentra la presente conferencia virtual, donde participan Juan José Dalton, Luis Alvarenga, Carlos Clará y Rafael Lara Martínez de El Salvador. Para el sábado 21 de junio a las 12 horas tenemos el evento presencial Roque Dalton, poeta salvadoreño, a 90 años de su nacimiento y 50 años de su partida, donde van a participar Juan Guillermo Lera Pérez de Guatemala, Claudia Fernández, especialista mexicana en la obra de Roque Dalton, Marcela Rom, Marconio Vázquez y Andrés Peñalosa, autores mexicanos. Para el sábado 28 de junio a las 18 horas, a través de nuestras redes sociales estaremos transmitiendo la lectura virtual de poetas salvadoreños en homenaje a Roque Dalton, donde van a participar Susana Reyes, Aida Párraga, Silvia Matus, Elena Salamanca, Alfonso Fajardo y Alberto López Serrano. Sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto participar en esta actividad de homenaje a este gran poeta salvadoreño y latinoamericano, Roque Dalton, en el contexto de sus 90 años de conmemoración de su natalicio y pues el medio siglo de su asesinato. Nuevamente es significativo que sea la Casa Amarillo Sello Octavio Paz, es el espacio que ha tenido bien tener esta iniciativa, ¿no? Muy significativo en ese sentido. Y además también reitera la trascendencia de nuestro autor. A lo largo del mes de mayo, pues como ustedes saben, se llevaron a cabo muchas actividades en homenaje a Roque Dalton, tanto en El Salvador como en España y en diferentes lugares de América Latina. Y esta actividad pues reitera la significación o el carácter universal que tiene este gran poeta salvadoreño. Una primera cuestión que yo creo que es importante señalarla es que, bueno, Roque Dalton nace en el año 1935
en la ciudad de San Salvador el día, el día 14 de mayo de aquel año y morirá asesinado en la guerrilla salvadoreña el 10 de mayo de 1975. Es un poeta que apenas vive casi 40 años, es decir, 4 días antes de que hubiese cumplido los 40 años, Roque Dalton fue asesinado en unos hechos que conmovieron tanto pues, al contexto de la izquierda latinoamericana como al contexto intelectual de aquella época, ¿no? De los años 70. Bien, creo yo, es un personaje que aparte de una obra literaria muy fascinante, eh, también su vida está llena de situaciones, de hechos muy fuera de lo común. Por eso yo pienso que se trata de alguien cuya biografía es sumamente interesante, porque hay una variedad de sucesos en su vida que resultan como muy atípicos. Primero, cómo nace, ¿no? O en qué circunstancias. Roque Dalton fue el hijo de un empresario estadounidense que vino a El Salvador con su hermano en la década de los 30, eh, Winald Dalton, quien en un pleito, no, en una pelea por unas deudas de juego con otro millonario salvadoreño, eh, pues hubo una discusión entre Winald Dalton y este otro personaje, eh, Benjamin Bloom, quien por cierto pues ha pasado a la historia por su obra filantrópica. Hay un hospital de niños en San Salvador que tiene el nombre de este señor Bloom. Pues hubo una cuestión de un cobro de deudas de juego, pues la cosa fue escalando hasta que Benjamin Bloom sacó la pistola y lesionó al señor Dalton. Dalton es hospitalizado, ahí pues lo atiende una enfermera cuyo nombre era María García. Ahí, bueno, se dio una situación amorosa y a partir de esta unión nació Roque Dalton. Roque nació fuera de matrimonio en un barrio popular y su vida, pues por lo menos una buena parte de su infancia hasta los 18 años, eh, atraviesa estos dos mundos, ¿no? El mundo popular salvadoreño, que está muy bien retratado en su obra, pero también el mundo de las élites salvadoreñas de aquella época, el colegio donde estudia, que es el colegio de los jesuitas. En aquel tiempo, hay muchas cosas que han cambiado hasta la fecha, pero en aquel tiempo era un colegio destinado para las élites salvadoreñas. Eh, Sin embargo, bueno, Roque Dalton logra estudiar ahí, y digo sin embargo, porque en algún momento el hecho de no haber sido reconocido por el padre, pues Roque llevó el apellido García durante muchos años, solamente hasta que se gradúa de bachiller de este colegio, el padre va a reconocerlo. Bueno, logra estudiar en ese colegio, eh, logra ser parte también de este otro medio social, en medio de las élites. En ninguna manera es un muchacho acomplejado por sus orígenes humildes, ni tampoco es pues un niño marginado, ¿no? Al contrario, está muy bien integrado, le ayuda mucho, creo yo, pues un carácter, un sentido del humor, creo también como cierta desfachatez y también una simpatía, ¿no? Un carisma, una facilidad para hacer amistades lo hace insertarse muy bien en este otro ambiente, ¿no? En este otro contexto. De alguna manera son cuestiones que van marcándolo. Eh, Cuando se gradúa y el señor Dalton lo reconoce por fin como su hijo, decide mandarlo a Santiago de Chile.
Hay que recordar que en aquel tiempo las familias de la élite salvadoreña, y supongo que seguirán haciéndolo todavía, eh, enviaban a sus hijos a estudiar al extranjero. Bueno, había algunos que se quedaban estudiando en la Universidad de El Salvador, que era por aquel tiempo la única que existía, pero muchos de ellos mandaban a sus estudiantes a Estados Unidos, a México, a países de Europa. Eh, Roque es enviado por su padre a Santiago de Chile. Estoy hablando del año 53. Y es, creo yo, también como el paso, el ritual de paso eh, hacia la adultez y hacia la configuración de quién será Roque Dalton. Es decir, pasa de ser Roque Antonio García a ser Roque Dalton García. Eh, es enviado entonces a Santiago de Chile. La idea es que estudie Derecho en la Universidad Católica. Roque va muy bien recomendado por parte de sus profesores del Colegio Jesuita. Se lo encargan para que lo oriente a un jesuita chileno que conoce. Cuando llega a Santiago, tienen una conversación y el, bueno, jesuita le dice, mira, yo creo que eh, por tus inquietudes sería mejor que estudiaras en la Universidad de Chile, es decir, la universidad pública. En la Universidad de Chile logra ponerse en contacto, bueno, con un mundo político, cultural, artístico mucho más amplio. Ahí hay una anécdota que en cierta medida lo une con México. Ya vamos a hablar un poquito más de la relación de Roque con México, que es una anécdota bastante conocida. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Roque se integra al equipo de redacción de una revista estudiantil, una revista de estudiantes de Derecho, y da la casualidad que por esa época, en ese año que estuvo Roque en Santiago de Chile, Pablo Neruda organizó pues un congreso eh, cultural por la paz, una cosa así se llamaba la actividad. Y es una actividad pues de una gran magnitud, ¿no? De un gran relieve, porque ahí está prácticamente pues la crema innata de la cultura, ¿no? Del arte y de la intelectualidad de izquierda de aquel tiempo, ¿no? Eh, Participa pues por supuesto Pablo Neruda, pero también llega pues Santiago de Chile, Jorge Amado, Pablo Picasso y también pues Diego Rivera. Esta revista, de la cual forma parte, le encarga a Roque que vaya a buscar a Diego Rivera y le haga una entrevista. Entonces Roque va a cumplir la tarea, como lo relata en una entrevista. Diego Rivera, a su parecer, no estaba de muy buen humor aquel día. Le fue contestando más o menos con algún desgano las preguntas que Roque le iba haciendo. Y no bien, esta anécdota eh, significa para Roque un encuentro con el pensamiento marxista, eh, también como la necesidad de conocer la realidad política de su país. Es un joven que ya desde los años colegiales ya tenía cierta vocación literaria. Había un jesuita, el padre Alfonso María Landarec, que fue su mentor en ese sentido y le alentaba mucho a escribir, a publicar. Entonces, bueno, esta vocación literaria incipiente va a converger eh, con una faceta política que recién se acaba de despertar en Chile. En Chile se queda solamente un año. Regresa a El Salvador en el año 54. Se inscribe en la Universidad de El Salvador para seguir los estudios de leyes. Y ahí, pues va a comenzar su militancia política en el Partido Comunista, pero también su inserción en el medio intelectual salvadoreño. Entonces, es este contexto, estoy hablando de los años 50. Ese periodo es importante
para este grupo de jóvenes escritores, porque también pasan a tomar una voz, un protagonismo interesante en el medio intelectual salvadoreño. Son unos jóvenes iconoclastas, cuestionadores de toda la tradición cultural anterior, de toda la tradición literaria, ¿no? De la cultura inicial. Y particularmente Roque Dalton. Roque Dalton, en las páginas culturales de aquella época, revela ser un polemista bastante ácido, burlón, muchas veces con sus adversarios. Y las polémicas se relacionan en muy buena medida con cuestiones como el compromiso del escritor, la coherencia necesaria para ellos entre lo que se escribe y lo que se hace, ¿no? Entre la literatura y pues las opciones políticas y éticas de los escritores, ¿no? Y esto, bueno, también está unido a la militancia política. A tal punto que aparece un grupo fantasma, un grupo paramilitar de derecha que saca eh, un volante llamándolo a él, al rector de la universidad, a otros funcionarios de la Universidad de El Salvador, a varios intelectuales, los llama universitarios malditos y los condena por esta agresión pues a las buenas costumbres. Dalton también participa en las protestas contra la dictadura de Lemus en el año 60, lo cual va a hacer que a principios del año 61, después de haber caído Lemus, el régimen que queda en su lugar decide expulsarlo del país. Y el destino de Roque Dalton en este primer exilio es México. Viaja a México, exiliado en el año 61, gracias a los buenos oficios del embajador mexicano San Salvador en aquel tiempo. Y el viaje tiene también una gran importancia dentro de su vida literaria, dentro de su vida eh, pues intelectual. Se vincula pues a los escritores, a muchos escritores mexicanos de izquierda. Estoy hablando del Telma Nava, de Heraclio Cepeda, Juan Bañuelos y otros autores más. Y en México es donde publica su primer libro de poesía, La ventana en el rostro. Ese libro, eh, como digo, es el primer libro que publica en su vida. Bien, pasa cerca de un año en México. Esto de alguna manera va preparando el terreno para que su poesía vaya a ser difundida fuera del ámbito salvadoreño. Bueno, quiero terminar entonces con un poema suyo de este libro hermoso, escrito en México y dedicado a México, que es Los Testimonios. Y este poema se llama En la lengua del sueño. Yo hablé contigo en la lengua del sueño. Oh lengua azul, oh llama prisionera, en la saliva del difunto incansable. Mi corazón sentado en la leyenda, sin saber si morirse o elevar su alborozo, como el gallo ante el diario cuchillo del sol. Duro animal de huesos largos, me confieso. Nunca más aterrado que al nacer, tu salvación de mis pasos perdidos. Tu patria del rito, sin más muertos que el odio. Colmillos de aquel rito entre las hojas, guardada de la sequía del veneno y de los ríos que nunca tocó el sol. Fiel animalería rescatando tu cuerpo del aroma y la humedad. La sed asfixia tanto como el agua, mi río de los pumas como el huracán, como la escarcha, los anzuelos, el fuego lento, el nido de tu historia molida. Amor, amor terrestre, en la lengua del sueño hablé contigo. Muchas gracias.
gracias a la Casa Museo de María José y Octavio Paz. Hoy voy a hablar un poco de Roque Dalton, que es conocido, desconocido al mismo tiempo, ¿verdad? En Latinoamérica, en El Salvador incluso. Y a los 90 años del nacimiento de Roque y los 50 del asesinato de Roque Dalton que se cumplen este año. Y empiezo un poco una reseña, yo digo que breve reseña porque de Roque se puede hablar muchísimo. Mitos y lo que se dice de Roque, que dicen que dice. Cualquiera que por accidente o por curiosidad leyera la correspondencia que le llega a Rafael Acevedo Blanco en Delgadillo, número 22, Colonia Santo Tomás, zona 17, entonces México DF, sabría que es un economista de 29 años que por las mañanas presta sus servicios en la Secretaría de Hacienda y en el Departamento de Estadísticas Fiscales de la Dirección de Estudios Hacendarios. En cambio, por las tardes, trabaja en un despacho particular. A Rafael le encanta el fútbol y es un excelente ajedrecista. Vive en una casa de huéspedes con 2 estudiantes más, Rubén de 26 años y Abraham de 19. Rafael radica en México, pero viaja con frecuencia a su natal Oaxaca para visitar a un tío que depende de él económicamente y en todo sentido. En fin, Rafael es un tipo sano y en alguna de sus cartas es posible que confiese que de sus pocas preocupaciones, la mayor es la caída del cabello que padece. Pero en realidad, a Rafael no le preocupa nada de lo anterior porque él no existe. Y las cartas tampoco son cartas. Son mensajes cifrados donde la tinta invisible esconde directrices, detalles, inquietudes, recomendaciones o advertencias de la DGI, la Dirección General de Inteligencia de Cuba, en los últimos meses de 1963. Y ese buzón es utilizado por una célula de 3 agentes cubanos que coordina uno de ellos que se hace llamar en México Juan Montenegro, quien saldrá el 25 de octubre de ese mismo año de La Habana hacia Praga con pasaporte cubano bajo el nombre de Armando Cabrera. Y después con otro pasaporte, ahora mexicano, a nombre de José Ovidio Puentes León, que saldrá de Praga pasando por París, Río de Janeiro, Panamá y finalmente El Salvador. Juan, Armando o José Ovidio no se llama así en El Salvador. Fue bautizado con el nombre de Roque Antonio y lleva en el tacón de su zapato izquierdo un embutido de 7 negativos con indicaciones especiales y $600 para la compra de un radiotransmisor y receptor con el que deberá transmitir sus informes al DGI. Cortando la historia, o empezando con ella, este hombre lo conoceremos por una decena de poemarios, una novela, un libro testimonial sobre la masacre de miles de campesinos en El Salvador en 1932, ensayos históricos, políticos y toneladas de artículos en 20 años. Roque Antonio Dalton García es una de las voces más representativas e indiscutibles de la literatura salvadoreña del siglo XX y uno de los intelectuales de izquierda continental más admirados. Ganó el premio de Casa de las Américas en 1969 con su libro más celebrado, Taberna y otros lugares, del cual el Fondo de Cultura Económica de México sacó en 2019 la edición conmemorativa del 50 aniversario de la publicación. Y por si fuera poco, en 1997 fue declarado poeta meritísimo por la Asamblea Nacional. En 2012 la Universidad del Salvador, además, le otorgó el doctorado honoris causa post-mortem en reconocimiento a su legado. En 2013 se declaró el 14 de mayo como el Día Nacional de la Poesía, en honor a su fecha de nacimiento. Todo esto, claro, méritos paradójicos que haría partir de la risa
a un iconoclasta puro como Roque. En cambio, para la calle, Roque simplemente es el autor del segundo himno nacional, Poema de Amor, además de ser reconocido como el poeta nacional. O también, si quieren, El Unicornio Azul, la canción de Silvio Rodríguez, dedicada a él, según Silvio. De Roque hay mil historias, como la que empecé. Voy a contar 2 o 3 más. Un hecho que lo marcó políticamente y por lo tanto impactó su poesía fue el encuentro que tuvo con Diego Rivera, el muralista mexicano, en 1953 en Chile. Roque, que se había formado en colegios católicos, estudiaba en ese país gracias a la educación que pagaba su padre norteamericano y quien hasta los 17 años le dio su apellido. En medio de la entrevista que le hacía a Rivera, este lo interrumpió y le preguntó a Roque su filiación política. Social cristiano, le respondió extrañado Roque. Rivera, curioso, le preguntó la edad. 18 años, le dijo el poeta. Entonces, tienes 18 años de ser un imbécil, sentenció Diego Rivera. Meses después regresó a El Salvador, vio un país diferente, y en 1957 entró al Partido Comunista Salvadoreño, al que años después daría un portazo por diferencias en cuanto a los métodos de lucha y su ácida crítica a la organización. Su militancia lo llevó a la cárcel en plena Guerra Fría en más de una ocasión, pero hubo 2 de película. El teniente coronel José María Lemus, presidente de El Salvador en 1960, a quien la oposición y compañeros de armas apodaron cariñosamente como caldo de vidrio, tenía obviamente en la mira a los críticos de su gobierno, entre ellos a Dalton, a quien terminó arrestando el 13 de octubre de 1960, acusado gravemente por rebelión y sedición. Para mala suerte del dictador y para fortuna de Roque, 13 días después de su captura fue derrocado Lemus. El nuevo gobierno liberó a los presos políticos, Roque salió libre. Pero en febrero del 61, apenas unos meses del golpe a Lemus, hubo otro golpe y cayó la Junta Cívico-Militar gracias al Directorio Cívico-Militar. O sea, todo parecía a veces un juego de palabras poco creativo. En fin, este directorio era más radical y Roque, junto con otros artistas e intelectuales incómodos, salieron del país. Residió en México, conoció Cuba y la Revolución, se quedó un año, recibió entrenamiento guerrillero, regresó a México y luego ingresó clandestinamente a El Salvador en enero de 1964. Lo arrestaron y lo deportaron. Entró a El Salvador otra vez en junio y de nuevo lo arrestaron en un bar el 4 de septiembre mientras departía con otros amigos. Vaya clandestinidad. Pero sucedió un milagro, según contó Dalton. Luego de varios interrogatorios en la prisión de la ciudad de Cojutepeque, a 34 kilómetros al oriente de la capital salvadoreña, el 25 de octubre, dijo: aprovechando una debilidad en la pared de mi celda ocasionada por temblores y trabajos de construcción en las cercanías, pude escapar y llegar por mi cuenta a San Salvador. La fuga se haría pública en una insólita primera plana del 30 de octubre de 1964, en uno de los periódicos de mayor circulación del país. Claro, previa correspondencia de Dalton explicándoles los detalles de su fuga a la redacción. Y la madera decía: Dalton García confirma su fuga. Esto me hace pensar que luego nos quejamos que la poesía no genera titulares. Luego de vivir en Praga, antigua Checoslovaquia, regresa a Cuba y en el 70 renuncia a la Casa de las Américas con la idea de integrarse a la lucha en El Salvador. Lo logra en 1973 no como Roque Dalton, sino como Julio Dreyfus, luego de someterse, dicen, a una cirugía plástica con los mismos médicos que transformaron al Che Guevara previo a la aventura boliviana. Dreyfus habría sido acusado primero de ser agente cubano y luego de ser agente de la CIA infiltrado contra los intereses del grupo guerrillero al que pertenecía, que era el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP. Luego de un juicio sumario, sería ejecutado por una camarilla del mismo grupo clandestino el 10 de mayo.
de 1975. Las distintas hipótesis, declaraciones contradictorias y especulaciones de todo tipo sobre el sitio y la forma de ejecución, las causas reales y el persistente ocultamiento hasta este día del paradero de los restos mortales del poeta, lo han convertido en uno de los sucesos más confusos, mitificados y oscuros del Salvador en el último medio siglo. En mayo de 1993, en México, un año después de la firma de los acuerdos de paz de El Salvador, que puso fin a la guerra civil, el periodista Juan José Dalton, hijo de Roque, entrevistó para el periódico El Excelsior a uno de los implicados en la ejecución del poeta, el que llegaría a ser el asesor de seguridad nacional de un gobierno en México, e igualmente asesor del presidente Juan Manuel Santos en el proceso de paz colombiano. Dijo este ex compañero de Roque Dalton, dijo el Excelsior: para nosotros fue tan duro el golpe de los primeros años, el efecto que generó el caso de Roque fue tan grande que nos lleva a transformarnos realmente, porque es un golpe dado a una edad muy temprana, a tal grado que esto trasciende en nosotros. Sin embargo, a pesar de los golpes de pecho en los 90, deliberadamente siguen sin entregar el cuerpo de Roque. Pero eso no ha impedido que su obra recorra el mundo bajo títulos como La ventana en el rostro, El turno del ofendido, Taberna y otros lugares, Pobrecito poeta que era yo, El amor me cae más mal que la primavera, Un libro levemente odioso, Las historias prohibidas del Pulgarcito, entre otros. Ahora, ¿cómo termina la historia del principio, la que conté al principio, la del embutido en el tacón del zapato izquierdo en 1963? Bueno, una lista de quejas en una correspondencia cifrada de la Dirección General de Inteligencia cubana insiste en saber sobre el paradero de Roque Dalton porque nadie lo ha podido localizar, ni siquiera ellos, y tampoco se ha comunicado a 3 meses de haber llegado a El Salvador con nadie que cumple el trato, dicen. Y los $600 del radiotransmisor, bueno, tal vez la respuesta esté en los bares de San Salvador. Y para cerrar esta breve intervención, voy a leer un poema sobre Roque, de mi autoría. Y dice: ¿están seguros de que morirá un hombre o dos? Necesitan que sea así. Aunque un hombre clandestino no es libre, lo es menos si los amos de la prisión que lo envuelve son sus antiguos compañeros. Y será la última cárcel. Quedará lejos el amor, los libros y la revolución. Un hombre que no quiso huir está a punto de morir con su compañero de destino. Los otros deciden que debe ser así. Entran, uno de ellos pide hacerlo, empuña, cae un hombre, caerán dos. Los cuerpos tendidos callan sin callarse. Los demás, los vivos, están vencidos, aunque ellos todavía no lo sepan. Creen que ha muerto un hombre o dos. Que viva Roque. Soy Rafael Lara Martínez, profesor eméritos del Tecnológico de Nuevo México, New Mexico Tech. Ahora estoy jubilado y vivo en Dijon, en Francia. Eh, Mi ponencia se intitula Marxismo Cristiano Rockero, el gran martirio del padre Aquino. De hecho, es un resumen de un
ensayo mucho más largo que pronto publicaré, no sé en dónde, en algún lugar. Comienzo con un epígrafe que dice: la plegaria poética le entrega la ofrenda floral, el Antos, al martirologio nacional. Aquí, en todas estas referencias, en el título como en el epígrafe, hay muchas palabras que tomo, o términos, conceptos que tomo directamente de Roque Dalton. El- lo que planteo es bastante simple. Es muy conocido que Marx utiliza muchas metáforas bíblicas. Entre la más conocida es que el capitalismo es el pecado original, ¿verdad? Igualmente, en Roque Dalton hay una serie de referencias, voy a decir, de conceptos elementales que remiten a su lectura de la Biblia y, ante todo, sus estudios en el Colegio del Externado San José. Él es un exes, como yo lo soy, yo estudié también en el mismo colegio. Me centro en la imagen que Roque Dalton ofrece de Anastasio Aquino, 1792 a 1833. Fue un líder indígena de Santiago Nonalco que organizó una revuelta indígena en 1833 y murió fusilado. Los libros claves para entender esta imagen son muy conocidos: Las historias prohibidas del Pulgarcito, 1974, luego 1961, donde aparecen los cantos a Anastasio Aquino, pero menos conocido es que esos cantos a Anastasio Aquino se basan en un mecanografiado intitulado Dos puños por la tierra, de 1955-1956, donde el primer puño por la tierra es Anastasio Aquino, escrito por Roque Dalton, pero el segundo puño por la tierra es Anastasio Tzul, escrito por Otto René Castillo. Ya Otto René Castillo va a subrayar que la creencia es más importante que la ciencia. Y por último, hay una referencia muy clara en otro ensayo que se llama Cine, de 1962, donde el mártir Anastasio Aquino es coronado como rey de los Nonualcos. La cuestión básica para entender a Anastasio Aquino es identificar las fuentes primarias, porque casi todo el mundo cita y habla de Anastasio Aquino, pero nada más recitan sin identificar esos archivos primarios. Es muy conocido para la historiografía salvadoreña que la única persona durante el siglo XIX que recopiló supuestamente los textos o las palabras de Aquino fue Julio Antonio Ceballos, José Antonio Ceballos, perdón, que publicó Los Recuerdos Salvadoreños en 1891. Ya ven que eso plantea una cuestión de tiempo, puesto que Aquino murió en 1833 y luego Ceballos recoge el testimonio de Aquino unos 60 años después. Bueno, vamos ahora a identificar estos textos en el primer libro mencionado, Las Historias Prohibidas. Como ustedes saben, Las Historias Prohibidas del Pulgarcito, Roque Dalton, en el título mismo, cambia la autoría de Julio Enrique Ávila y se le atribuye a la chilena Gabriela Mistral. Allí hay una autoría denegada adrede. También, muy importante es que todos los textos náhuatl y todas las bombas, es decir, el lenguaje coloquial salvadoreño, lo retoma de María de Barata. María de Barata fue muy importante, pero casi nadie la recuerda. No la recuerda por dos razones. Primero, era mujer, y segundo, más bien trabajó con los dictadores, es decir, con la derecha. Sin embargo, fue la única salvadoreña en el siglo XX que recuperó textos en los idiomas indígenas y el idioma coloquial salvadoreño en su creatividad poética. Vamos entonces ahora a las 7 referencias a Aquino en Historias Prohibidas. La primera es el decreto de Tepetitan, donde Ceballos, en lugar de recopilar el idioma materno
o el idioma coloquial de Aquino le atribuye un lenguaje jurídico. Por ejemplo, el que matare pagará una vida con otra. El segundo, el segundo término es un libro parroquial que Roque Dalton calca de Calderón Ramírez, 1956, y de Domingo Sosas, en 1962, puesto que Roque Dalton nunca hizo trabajo de campo en Santiago Nonualco. El tercero es un poema original que él le llama Hechos, de Roque Dalton, los hechos sobre Anastasio Aquino, pero muy importante en estos hechos es cómo el pasado se vuelve presente, porque el pasado no pasa, es decir, 1833 sigue vigente en 1972, ya que la lucha revolucionaria va a llevar el nombre del padre. El cuarto es muy interesante también porque a Aquino lo llama apóstol de Cristo. Esto lo toma de Pedro Jofré Rivas al hablar de Masferrer. Y luego Aquino también lo corona como rey de los nonualcos. La ilustración aparece en cine, en un escrito que mencioné anteriormente. El quinto es la carta del padre Navarro, quien fue un espía del gobierno. Y esta la retoma también de Salvador Calderón Ramírez. El sexto le llama final. Allí hay una serie de referencias a la geografía, es decir, a la escritura de la tierra, como la montaña del Tacuacín, donde se refugia Aquino, y a una nueva rebelión el 3 de mayo. Esto va a ser muy importante actualmente para identificar una mitopoética indígena que Roque Dalton elude y que casi todos los escritos actuales también los eluden. Por último, el séptimo es un poema que también calca de Ceballos, donde dice: tan feo el indio pero vení. Muy interesante es que también Roque Dalton mantuvo una relación muy estrecha con Arias Gómez, quien también, como marxista salvadoreño, habla de Aquino como un mártir y como un sacrificado. Es decir, en todos estos textos, lo importante y lo que recalco es la búsqueda del Padre, del martirio y del sacrificio. El segundo libro que voy a comentar se llama La ventana en el rostro, que ya dije que, además de la ventana en el rostro, es necesario establecer una relación con un mecanografiado, que es el primer puño por la tierra. Muy interesante es que La ventana en el rostro consta de una introducción y de 8 poemas, mientras el primer puño consta de una introducción mucho más amplia y de 9 poemas. Interesante es que, como desde 1955 a 1961, parece que Dalton amplía su conciencia sobre 1932, porque en el primer puño no hay una referencia al 32, a Feliciano Ama ni a Farabundo Martí, mientras en La ventana sí lo hay. Luego Aquino va a ser realmente el mártir de cuyo renacimiento nacen las rosas, es decir, los poemas, y quien ofrenda su sangre por el oprimido. Interesante también es que Dalton plantea una contradicción entre la poesía y la antropología, porque él nombra que Aquino venía de San Pedro Nonualco, mientras que Alejandro Dagoberto Marroquín, en su monografía sobre San Pedro Nonualco, dice que San Pedro Nonualco nunca se alió con Santiago Nonualco, sino que había una oposición muy fuerte entre ambos pueblos. Bueno, vamos a los poemas. El primer poema, como dije, que está tachado, se llama Salve Tierra. Eso aparece únicamente en los 2 puños. Muy interesante este poema es cómo Roque Dalton retoma el Ave María y la Salve Regina, ¿no? Le dice a la tierra: bendita eres entre todas las tierras, bendita eres entre todas las mujeres,
bendito sea el surco y la semilla, bendito el embarazo. Es decir, casi está retomando el Ave María y aplicándose a la geografía de los nonualcos. Luego, el primer poema incluido se llama Orígenes. Allí habla cómo la muerte es un retorno a la tierra. Aquino es el nombre de la lucha, pero no de la lucha del pasado, sino de la lucha del presente, porque él va a resucitar y a reencarnarse en nosotros. Es también la rosa liberada. Ya dije que la rosa es el antos, es la flor, es la poesía. Y ante todo, Aquino es la esperanza proletaria del presente. El segundo verso se llama Dolor Antiguo, donde la vida es un dolor. Es decir, en términos cristianos, es el Vía Crucis, ya que todos llevamos la cruz a cuestas. El tercer poema se llama Canto al Dolor Antiguo. Aquí también continúa con el anterior. El dolor es el corazón del indio, pero siempre en ese corazón late la esperanza, es decir, la sublevación, pero la sublevación del pasado como la del presente. El cuarto poema es Pausa para el machete. Aquí no es un rayo, un río, y el poema sigue un flujo nerudiano. El quinto es Anastasio Aquino, Tu lucha, donde la lucha prosigue los dictados de divinidades que las nombra no en el náhuatl salvadoreño, sino en el mexica, Tlaloc Atonal. Aquino es el padre del surco, como ya vimos, de donde el surco es de donde retoña la flor, es decir, la poesía, y eso se asiente en la tierra, y como vimos en el poema tachado, la tierra es la Virgen, la Madre. Y eso se opone a la Academia de Historia, donde los cuervos y los leones incitan al odio en contra de los líderes populares. En el sexto es Anastasio Aquino, Tu muerte, donde insiste en el sacrificio, en la tierra y en el tiempo, es decir, en el espacio-tiempo, pero el tiempo no es el pasado, sino el tiempo pasado es la resurrección del presente. El siguiente es Anastasio Aquino, Tu vida. Puede parecer paradójico que la muerte sea anterior a la vida, pero siempre el sacrificio es anterior a la resurrección, como el Viernes Santo antes del Domingo de Resurrección. Aquí habla del martirio, la rosa, el renacimiento de la rosa, el renacimiento de la flor de la poesía, la resurrección, y la resurrección de Aquino es palpable hoy en día en los mártires contra la dictadura. Por último, está la invocación. La invocación es donde lo importante de la verdad histórica es la esperanza del presente. Aquino es el Padre, pero también es la hostia, ya que la hostia se encarna en nosotros, en la figura de Aquino, para una nueva organización o una nueva revuelta. Es decir, el pasado está en el futuro gracias a la plegaria, gracias a la oración. En fin, de esto podemos resumir que Dalton insiste en el Vía Crucis, en el martirio, el sacrificio, la muerte, la siembra, que la siembra y el entierro en el idioma náhuatl son sinónimos. Tuca, la esperanza, la resurrección, la hostia y la encarnación. ¿Ven? Como esto es lo que yo llamaría los conceptos elementales del materialismo cristiano o del materialismo dialéctico histórico en Roque Dalton. Lo mismo, voy a hacer una pequeña referencia a Otto René Castillo. Él habla de alzamos la creencia, y en una especie de persinación, él se persigna y dice el Padre, el Hijo y el poema, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, donde el poema es la esperanza. Amén, es decir, la raíz de la revolución actual. Ahora que se conmemora los 50 años del asesinato, o si quieren, del martirio de Roque Dalton, muchos hablan de la vigencia y de que Roque Dalton sigue vivo,
para mí, esa vigencia y esa realmente sigue vivo, pero tenemos que tomar en cuenta cómo las cárceles clandestinas de El Salvador se volvieron en cárceles legales. El vicepresidente la llamó hoteles penitenciarios, como también el gobierno lucha en contra de la defensa de los derechos humanos y contra el periodismo crítico. Por eso, diría yo, casi para concluir, que la verdadera vigencia de Roque Dalton no está en quienes hablamos de él, sino en quienes actúan críticamente como él. Si quieren proseguir este trasfondo católico cristiano de Roque Dalton, también los convido a leer Los Hongos de 1966 hasta 1971, donde Roque Dalton define los conceptos proféticos y los conceptos bíblicos y cómo los mártires son los que se sacrifican en nombre de la revolución, porque ellos reviven en el presente la palabra de Cristo. Muchísimas gracias. Soy Juan José Dalton, em, periodista de profesión e hijo de Roque Dalton, el intelectual salvadoreño, básicamente poeta y luchador social. Roque Dalton, eh, y también soy hijo de una gran señora que está aún viva y dando guerra. Se llama Aida Cañas. Quiero comenzar saludando y dándole las gracias infinitas a la Casa María José y Octavio Paz, eternamente agradecidos por esta posibilidad que me dan de hablarles sobre mi padre como padre, pues ese es una parte de lo que un poco de gente no conoce y sí, me encanta hablar de la parte humana, cómo fue Roque Dalton como padre, cómo fue como humano. Y les quiero decir absolutamente la verdad y con sinceridad. Tuvimos una vida ajetreada eh, porque desde que nacimos, mi padre ya entonces era un líder estudiantil de la universidad, y ya estaba ligado un poco a la política también. Ya en ese momento, cuando nosotros nacimos, no era reconocido como es ahora, pero ya comenzaba a destacarse como uno de los intelectuales más importantes jóvenes de El Salvador. ¿Y qué fue lo que hizo de mi padre ser desde joven un artista, un poeta reconocido?
lo que era en vida, lo que era con su familia y lo que era con sus amigos, lo que era con su pueblo. Mi padre era un transgresor de la formalidad. Mi padre fue un irreverente, un gran humorista, un gran sentimental y un gran enamorado de la vida. Ese enamoramiento de la vida, pues, en muchas ocasiones fue controversial para nosotros, este, porque como sabemos, eh, mi padre, a pesar de que con mi madre tenía un gran cariño, un gran amor, eh, este, él le dejó a mi madre todo el legado, todo su legado para que lo archivara y lo cuidara, y la dejó a cargo de nuestra educación. Y eso se lo tenemos que agradecer a él y a mi padre, pues lo que somos. Hablamos con sencillez, pero con mucha sinceridad. Este, le quiero decir que a nosotros no nos trató con un gran gusto, con un gran humor, hasta jamás tuvo un acto de violencia física contra nosotros ni contra mi mamá, jamás. Era un hombre pacífico, le gustaba hablar. Desde pequeños nos inculcó leer sobre la historia. Y quiero contarles que el primer libro que yo recuerdo, o los dos primeros libros que yo recuerdo que mi padre me regaló, fue este, el Robinson Crusoe y este, también el Platero y yo, ¿verdad? Unas obras realmente clásicas para niños y monumentales. Eh, nosotros cuando hablábamos con él ya siendo adolescentes, muchas veces no entendíamos lo que él escribía y y lo que nosotros considerábamos poesía. Nosotros nos educamos conociendo mucho, porque vivíamos en La Habana, conociendo mucho a José Martí. Entonces los versos sencillos de José Martí que tenían su rima, que tenían sus eh, cuatro frases divinas, ¿verdad? Eh, entonces en eso nos creamos, conociendo a los poetas, que para nosotros los poetas eran unos hombres muy románticos, muy leales a su obra y ¿cómo se llama? Y muy sonoros, muy bien estructurada su poesía. Y resulta que mi padre tiene poemas que al principio, bueno, yo una vez le dije, esto para mí no es poesía, estábamos hablando de uno de sus primeros poemas, de sus primeros poemas no, bueno, del libro que fue premiado en Casa de las Américas, que era Taberna y otros lugares. Perdón, este, este libro.
no sé si se ve el título, Taberna y otros lugares. Y yo le cuestioné, tuve el atrevimiento de cuestionarle a mi padre, este, que un poema que dice Miedo a Julio Cortázar, y dice el poema, un ángel solitario en la punta de un alfiler oye que alguien orina. Como, como podrán ver, era, mi padre se me quedó viendo como diciéndome, ah, qué niño más tonto. Eh, eh, Mira, me dijo, lo que te recomiendo es que leas mucho porque ese poema está dedicado a Julio Cortázar. Para entenderlo tenés que leerte todas las obras de Julio Cortázar. Entonces, y además, en el año en el siglo, en el año 1300, 1400 y pico, hubo un gran debate en la iglesia sobre el tamaño de los ángeles. Así que para entender bien ese poema tenés que tener esa claridad de qué fue ese debate en, en, en la iglesia, pues tendría que leer la historia religiosa, la historia católica, la historia de la iglesia. Tuve que leer, para entender realmente el poema y al final uno termina entendiéndolo y se da cuenta que es un humor terrible, ¿verdad? Y con todo y que mi padre fue un niño bonito de las escuelas religiosas, fundamentalmente de los jesuitas. Los padres jesuitas lo educaron y le inculcaron la lectura, pero él ya venía con eso, parece, porque eso es un problema de genes, de verdad. Ese es un problema de que ya las musas ya las tiene ahí revueltas. Hay otros poemas que son en prosas que para nosotros, en comparación a los versos sencillos de José Martí, no tenían ningún parecido. Pero bueno, esa es una historia de cómo era mi padre. Otra anécdota quizás que tengo muy en mi corazón, en lo transgresor que eh, era, por ejemplo, una vez fue con mi madre a un viaje a París, Francia. Y allí fue a saludar a dos grandes eh, intelectuales, a Gabriel García Márquez y a Julio Cortázar. Eh, después nos hicieron las anécdotas, mucho más mi mamá que él, porque entonces, pero la transgresión de la que les quiero hablar es que él nos compró los primeritos discos de los Beatles y el primer disco de los Rolling Stones, donde estaba la canción Satisfecho. Y entonces teníamos un pequeño tocadiscos que lo poníamos a todo volumen. Entonces estábamos yendo ahí con varios amigos. Eh, los los tres hermanos estábamos ahí con varios amigos oyendo, gran relajo ahí, nosotros bailando, habían algunas amigas ahí bailando rock y ¿cómo se llama? Y llegaba mi papá, llegó mi padre y nos decía, bájenle volumen a eso que estoy trabajando. Va,
Y lo hizo 3 veces. A la cuarta vez ya no aguantó más y no le, nos, le dio un pencazo al tocadisco y los discos salieron volando y ¿cómo se llama? Y echó a la calle a todos nuestros amigos, nosotros muy enojados, encolerizados con él. Casi los tres le caímos en pandilla porque nos estaba haciendo pasar una vergüenza ante nuestros amigos, pero en el fondo tenía razón, pues estaba trabajando, estaba creando y nosotros estábamos molestando. Y entonces esa es una transgresión, digo, porque en Cuba estaban prohibidos en esa época los cantantes en inglés, aquella etapa bueno, que ha vivido siempre la Revolución Cubana, que es una ortodoxia tremenda. O sea, nosotros cuando en lugar de estudiar inglés en las escuelas estudiábamos ruso. O sea, inconcebible porque el inglés es universal y el ruso solo es en Rusia. Ahora quizás podría ser algo universal en esta época. Pero bueno, eh, entonces, cuando se fueron nuestros amigos, cerró la puerta, los quiero castigados, decía, castigados, vayan allá para mi cuarto, ahí estoy trabajando y vayan para allá. Entonces, llegamos al cuarto los tres, todos enojados, empurrados, y dice, Roque, Antonio, al closet. Abría el closet y se metió mi hermano mayor ahí en el closet. Juan José, debajo de la cama. Me tuve que meter debajo de la cama. Y Jorge, en el cajón de los edredones. Y ahí no. Y entonces oíamos cómo tecleaba porque mi papá era picapollo, pero rapidísimo. ¿Cómo se llama? Escribía. Nunca escribió, nunca aprendió a escribir con los 5 dedos. Él era picapollo, pa, 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 y era una ametralladora. ¿Verdad? Entonces, ahí, él, cuando llegó mi mamá, se extrañó de que la casa estuviera en gran silencio y, y se fue para el cuarto de mi papá porque lo llevó a trabajar y ya habían pasado quizás 1 hora y media, 2 horas quizás. Entonces le dice mi mamá, mira, ¿y los niños dónde están? Digo, se me olvidó. Eh, Están castigados. ¿Pero dónde están? Roquito está en el closet, Juan José debajo de la cama y Jorge está, ¿cómo se llama? En la caja de los edredones. Y mi mamá que nos despertó y casi le da a él con la máquina de escribir, pues, con razón. Pero esa fue una parte divertida. Yo recuerdo a mi padre a 50 años de su desaparición física y de su desaparición forzosa, lo que es un crimen de lesa humanidad. Internacionalmente se sabe que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no amnistiables. Pero yo recuerdo a mi padre eh, ya a estas alturas con menos tristeza y con más esperanza.
Antes, hace poco no podía hablar de mi padre sin que eh, se me temblara la boca, se me salieran las lágrimas, pero no, hoy sinceramente no es alegría tampoco lo que siento, pero sí optimismo y esperanza. Y saber lo que dice eh, una frase, una estrofa de un poema de él, yo creo que es universal, que dice, hace frío sin ti, pero se vive. Eso lo dijo él para él, pero esa es la herencia que nosotros tenemos. El pero se vive es la clave de cómo nos sentimos eh, los familiares y los amigos, los conocidos, los fans, 50 años después de su muerte, con muchas esperanzas, con mucho, con mucho aprendizaje diario en su obra. Releer la obra es aprender y reconocer y reencontrarte con cosas nuevas. Eh, por eso el legado de, de mi padre, de nuestro Roque Dalton, ¿verdad? Ya no pertenece solo a la familia, es una parte universal, tantos actos a nivel internacional lo dicen por sí solo. El legado de mi padre es su pensamiento realmente científico, filosófico, eh, de avanzada, de vanguardia. Por eso es inmortal, por eso es inmortal. Es la poesía cada vez más universal. Y eso es la herencia que nos dejó a nosotros los salvadoreños, de lo cual nos sentimos muy orgullosos. Muchas gracias a los autores participantes en esta magna conferencia en homenaje a Roque Dalton. La Casa Amarillo Sello Octavio Paz de México, el Gobierno de la Ciudad de México a través del DIF capitalino, la Secretaría de Cultura Federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura agradecen la valiosa participación de Juan José Dalton, Luis Alvarenga, Carlos Clará y Rafael Lara Martínez, autores salvadoreños, por este homenaje, primer homenaje que hacemos a Roque Dalton. Muchas gracias a todo el público que se ha acercado a nuestras redes sociales. Tengan ustedes muy buenas tardes. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.